Muchos de nosotros los venezolanos la conocemos como la zona en reclamación, identificada en muchos mapas como un área dibujado con líneas diagonales que asomaba esta frase, zona en reclamación. A mí particularmente me parecía un misterio cuando era niño. En los mapas del colegio lo veíamos, pero no tocábamos el tema con profundidad. De verdad, no recuerdo ningún maestro dar una clase de historia dedicada a un tema que a mi parecer es de suma importancia, pues de ganar Venezuela esta disputa, cobraría nada más y nada menos que casi 160.000 kilómetros cuadrados. Además de tratarse de una zona rica en recursos minerales y cuyas costas poseen ricos yacimientos petrolíferos. Pero, ¿por qué este abandono sobre el tema del Esequibo? ¿Por qué ha ganado relevancia otra vez? Veamos. Hola a todos, en el día de hoy exploraremos un conflicto territorial que ha perdurado durante décadas, la disputa entre Venezuela y Guyana por el territorio del Esequibo. Vamos a sumergirnos en la historia y los eventos clave que han llevado a esta tensión constante. Todo comienza cuando el Reino Unido le compra a Países Bajos parte de los territorios colonizados en América. De esta manera iban a ser la Guayana Británica. El problema aparentemente radica en que los límites no estaban establecidos correctamente y generaron dudas al pasar los años. Por un lado, Venezuela aseguraba que el río Esequibo sería el límite. De hecho, desde la creación de la Gran Colombia así estaba establecido. Mientras que los británicos se adjudicaron más territorio con los años, llevando la frontera hasta lo que conocemos hoy. ¿Y por qué los británicos extendieron la frontera arbitrariamente? Porque aparecería el protagonista número uno de la historia de la humanidad, la ambición. El descubrimiento de oro en este territorio hizo que el Reino Unido enviara a su explorador Robert Schomburgk a que trazara la frontera oriental del territorio, generando la polémica línea Schomburgk que conocemos hoy. Este evento sería excusa más que suficiente para que Venezuela y Reino Unido rompieran lazos. Venezuela pediría la intervención de los Estados Unidos y este propondría un árbitro neutral, el Tribunal de París. Este tribunal falló a favor de los británicos y los límites territoriales quedarían como lo establecía Reino Unido. No obstante, medio siglo después, Venezuela encontraría pruebas importantes que determinarían que el tribunal no fue imparcial y llevaron el caso hasta la ONU. Y en 1966 se firmó el Tratado de Ginebra entre Reino Unido, Venezuela y Guyana. No obstante, este tratado no llevó a una solución definitiva. Es por esto que la ONU recomendó llevar el caso al Tribunal de La Haya. Pero Venezuela no estaba muy de acuerdo con esto, ya que considera que es un conflicto que deben resolver ambas naciones de manera bilateral. Pero en este momento eso es imposible. Nosotros tenemos una extraordinaria Fuerza Armada Nacional Bolivariana dispuesta. Nosotros tenemos un parlamento dispuesto. Nosotros tenemos un presidente dispuesto. Nosotros tenemos un pueblo dispuesto. No se equivoquen con nosotros los venezolanos. El Esequibo es nuestro, será nuestro y es nuestro a los hijos de nuestros hijos. Mi opinión sobre el caso. Claramente el gran perjudicado aquí ha sido Venezuela históricamente. Ha sido un robo descarado. Vamos a ver, estamos hablando de que Reino Unido le compra territorio a las colonias holandesas de América del Sur. Es decir, a lo que conocemos como Guayana Británica de aquel entonces. Y en el momento en que se hace este decreto, en el momento en que se hace esta compra, no se delimita correctamente este espacio. Con lo cual ya ahí empezamos con un problema. Muy poco después, casualidad de la vida, encuentran un montón de oro en esta zona. Y el Reino Unido manda a este explorador a delimitar correctamente la región. Ahora sí. Y obviamente ganan todo este espacio que estaba pues llenito de minas de oro. Resulta y acontece que, como dije anteriormente, desde épocas de la Gran Colombia estaba delimitado por el río Esequibo, quien básicamente parte el territorio que Guyana reclama como suyo. E inclusive el Reino Unido, antes de mandar a este explorador, había asumido que era así la delimitación. Todo cambió obviamente cuando encuentran oro en la zona. Esto aunado a la obvia corrupción que hubo en el famoso Tribunal de París, obviamente hace que todo esto sea muy sospechoso y haga que me incline yo personalmente, no solamente como venezolano, sino como una persona lógica, a que esto fue básicamente robado a Venezuela.
Yo creo que lo justo sería que la ONU articulara un mecanismo pacífico que hiciera que Venezuela recobrara, si no toda la totalidad del Esequibo, por lo menos la mayor parte del territorio, tomando en cuenta todos estos aspectos que acabo de mencionar. Sin embargo, esto suena como un cuento de hadas y es algo que no va a ocurrir fácilmente, lo cual me lleva a pensar en qué es lo que creo que realmente va a ocurrir. Tomemos en cuenta los datos actuales. Guyana ya reconoce todo ese espacio como suyo e inclusive ya empezaron a hacer prospecciones en sus aguas, en sus mares, donde han encontrado muchísimo petróleo, lo cual convierte este aspecto en algo muy importante a tomar en cuenta en este caso. Guyana no solamente encontró algo de petróleo, encontró yacimientos que están valorados en 11 mil millones de barriles, algo así, si no me equivoco. Muchísimos países y empresas importantes tienen ya las manos metidas en esta extracción del oro negro, con lo cual hace que se haga más difícil una inclinación hacia Venezuela, en este caso por parte de organismos internacionales. Y estamos hablando de grandes potencias como Estados Unidos, por ejemplo. Obviamente me gustaría que el Esequibo siempre hubiese sido Venezuela porque era lo más justo, pero dadas las condiciones actuales, creo que esto no pararía en un conflicto pacífico, algo que se va a llevar a cabo de manera legal, en un tribunal y que ambas partes aceptan. Creo que eso no va a ocurrir. Si presionan mucho Venezuela, en este caso, podríamos llevar este asunto a un conflicto mayor, a un conflicto bélico, donde Venezuela históricamente no ha sido bien parada después de conflictos así. Recordemos que la Gran Colombia ocupaba un espacio inmenso y después de todas estas separaciones, Venezuela ahorita es un país mucho más pequeño, ha perdido territorio con Colombia, con Brasil, ahora con Guyana aparentemente. Y creo que lo peor que le podría pasar a Venezuela es que después de un conflicto más bien perdiera más territorio de lo que tiene. ¿Se imaginan que perdiéramos el Roraima? ¿Se imaginan que perdiéramos del Tamacuro en toda esta tontería? Vamos, sería una catástrofe territorial, honestamente. Además que yo siento que Venezuela no está preparada armamentísticamente ni económicamente para asumir un reto de este calibre. Además, sus ciudadanos viven en una constante crisis política, social, económica, y creo que lo ideal sería más bien seguir tratando este tema en tribunales internacionales, seguir presionando de esa manera para evitar que la cosa se salga de las manos y acabemos todos mal. He querido hacer este video porque sé que este tema ha despertado nuevamente cierto interés entre mis paisanos, porque parece que se ha convocado inclusive un referéndum en Venezuela para tratar el tema, y yo personalmente creo que sí se debería darle la importancia que amerita. Es un tema histórico, territorial, que no estamos hablando de una isla por ahí. Estamos hablando de 160.000 kilómetros cuadrados llenos de oro, de petróleo y demás, que supondrían pues grandes riquezas para la nación. De todas formas, creo que la mayor riqueza de un país es su gente, su capacidad de producir, más allá de las cosas que se encuentran bajo tierra. Yo creo que con esto lo mejor que podemos hacer es invitarte a que comentes aquí abajo, debatamos del tema. ¿Qué te parece? ¿El Esequibo debería ser parte de Guyana ya? ¿Sería lo mejor que se adjudicara a Venezuela nuevamente? ¿Irías a votar a este referéndum? ¿Te daría igual todo esto? Déjame en los comentarios qué piensas y por supuesto, si aún no lo has hecho, me ayudarías muchísimo suscribiéndote aquí a este canal y regalándome por supuesto un like. Nos vemos, será hasta la próxima.